¿Qué tal acá? Una vez más, Juan Data, tomando mate y hablando de libros. Como quizás ya se habrán dado cuenta, hoy nos compete nuevamente un libro sobre Wu-Tang Clan, uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos, a los que les he dedicado ya varias emisiones de esta serie de reseñas literarias. Dicho eso, aclaro que me consta que les prometí una reseña del libro de Raekwon. Todavía no tuve chance de leerlo, así que se la sigo prometiendo para el futuro próximo. Hoy, sin embargo, les vengo a hablar de este otro libro sobre Wu-Tang, que no habla sobre la música, sobre el mito de Wu-Tang, sobre la historia del grupo, sino que se enfoca pura y exclusivamente en el arte de tapa de sus discos. El libro es un híbrido raro de formato literario, compilado por un tal Matteo Urella, no sé quién es, que tiene como 5 prólogos y 6 epílogos a cargo de un montón de gente. Y lo que intenta hacer el libro es contar las historias detrás del arte de tapa de los discos más icónicos de Wu-Tang, pero solo aquellos que tienen ilustraciones en el arte de tapa, no los discos que usan fotografías. Entonces, el autor lo que hizo fue rastrear a los autores de dichas ilustraciones y entrevistarlos o preguntarles que cuenten ellos en sus propias palabras un poco la historia de qué fue lo que le inspiró, o cómo fue que conectaron con el artista, con el producto, con la música, cuál fue el proceso creativo, qué herramientas usaron para crear esas icónicas portadas de álbumes. Y a mí honestamente me pareció una idea interesante, poco explorada, y que a mí personalmente me interesa porque, como sabrán algunos que leyeron mi libro o me conocen, soy también un gran aficionado de los cómics, de la ilustración. Yo, antes de ser periodista de hip hop, publicaba un fanzine de cómics en Argentina, así que todo lo que sea arte gráfico me llama la atención, me interesa. Y algunas de las tapas de discos que más me gustan de toda la historia, de todos los géneros musicales, son justamente tapas de discos de Wu-Tang o de artistas relacionados con Wu-Tang que fueron dibujadas por dibujantes de cómics, como por ejemplo la que tengo aquí atrás, clásica total, de RZA, Bobby Digital, su disco debut solista de RZA, que es una portada que para mí es fabulosa y una de las mejores jamás creadas, que hace alusión a los pósters de las películas de Blaxploitation de los 70, que también es una estética que a mí siempre me gustó. Tanto es así que yo le rendí tributo a esa tapa con una de las tapas más icónicas también de mi serie de mixtapes, allá cuando publicaba mixtapes electrocumbieros, raperos, hace 10, 15 años, ya ni me acuerdo cuándo. Hice una que era básicamente un tributo, copia, plagio descarado a The RZA is Bobby Digital. Bueno, el libro entonces, como decía, lo que hace es rescata el arte de tapa, en algunos casos incluso bocetos de sus artes originales y testimonios de los artistas, más testimonios de músicos y gente relativa a la industria, en algunos casos incluso gente de los sellos discográficos, como el director de arte del sello discográfico, gente que estuvo involucrada en la trastienda de las conexiones entre artistas gráficos y musicales y demás. En ese sentido, me parece una idea súper original y me parece muy bueno que alguien se haya animado a explorarla, porque es otro ángulo más para encarar el mito de Wu-Tang, que me parece que se complementa bien con todo el resto de la literatura que hay sobre el grupo, que es muchísima. Ahora, si vamos a hablar de la interconexión entre el mundo de Wu-Tang y los comic books, quizás que el arte de tapa más icónica sea esta de Wu Massacre, de un disco que sacaron en conjunto Method Man, Ghostface y Raekwon, que no tuvo tanta repercusión, no tuvo tanto éxito musicalmente, pero el arte de tapa para mí es fabuloso y fue hecho por Chris Bacalo, que es uno de mis artistas favoritos del cómic. Yo era súper fan de Chris Bacalo desde los 90, cuando él dibujaba Generation X, uno de los títulos secundarios de X-Men en el mundo de Marvel, en la segunda mitad de los 90, y tiene un estilo súper particular. En el año 2010 hizo este álbum que incluye estos pósters que son como tapas alternativas, cada una dedicada a uno de los artistas del disco. Está la de Raekwon, la de Ghostface,
Es verdaderamente alucinante el trabajo que hizo Chris Bacalo para este disco. Y en el libro lo entrevistan, obviamente, y incluye también bocetos originales de lo que él había presentado para Wu-Tang. Hay esta especie de mini cómic, collage. Es realmente un disco hermoso, estéticamente, visualmente hablando. Obviamente el libro le dedica varias páginas a explorar la historia detrás de este disco. Otro disco al que le dedican mucho espacio es este de Raekwon, The Wild, que es si no me equivoco, su último disco solista del año 2017, cuya tapa fue dibujada por el ilustrador inglés Dan Leach, que, dicho sea de paso, fue el ilustrador que hizo la tapa de este otro libro del Bedroom Beats and B-Sides que comenté en este canal hace un tiempo y que ha hecho otras ilustraciones también para otros artistas, como por ejemplo este disco de Georgia Ann Muldrow y The Claim, también diseñado por Dan Leach. En el caso de este disco, Dan Leach cuenta que originalmente había presentado un boceto en el que Raekwon era un gorila y incluye ese boceto en el libro y dice que después lo terminaron modificando, cambiándolo a la cara de Raekwon humano, pero sigue teniendo un aspecto medio gorilesco y es así una onda medio planeta de los simios post-apocalíptico que a mí también me encanta. Obviamente también el libro se ocupa de Liquid Swords, el segundo álbum de GZA como solista, o el primero con su nombre GZA, porque su anterior había sido como The Genius. De más está decir, un disco que es obligatorio en la discoteca de cualquier aficionado a Wu-Tang o al rap en general, así que todos están recontra familiarizados con el arte de este disco. Si no me equivoco, este es el primer disco de la discografía de Wu-Tang que tiene arte hecha por un dibujante de cómics en la tapa. Y aquí tengo su versión en CD, que incluye también unas ilustraciones en blanco y negro, además de un ajedrez para jugar y todo. Aquí tengo el librito firmado por GZA y con el tablero de ajedrez y las ilustraciones que están dentro del cuadernillo este. Que me imagino, no sé si son las mismas del CD original, porque yo nunca tuve el CD original, lo tenía pirateado en esa época. Pero esta caja de lujo incluye dos versiones, el instrumental y el disco OG. Hablando de GZA, otro disco mencionado en el libro es el Grandmasters junto a DJ Muggs de Cypress Hill. Y este, lamentablemente, es casi imposible de conseguir en vinilo. No sé si se reeditó alguna vez, pero las pocas copias que hay en vinilo de este son carísimas de conseguir, pero es uno de mis favoritos también. También se ocupa de discos ya quizá no tan icónicos en cuanto a su arte, pero igualmente importantes, como el último disco de Wu-Tang como grupo, el último hasta ahora, el The Saga Continues, el producido por Mathematics, y el 36 Seasons de Ghostface, que este incluía un cómic dentro de la versión en vinilo, por lo menos incluye un cómic. Así que en el libro también se ocupa de este cómic y entrevistan al artista. Hasta ahí todo bien, pero después hay cosas del libro que me decepcionaron o me desilusionaron un poco, como por ejemplo el que no haya incluido el arte de ninguno de los discos de Sarface, el grupo en el que forma parte Inspector Deck junto a 7L en Esoteric, cuyas tapas son todas hechas en estilo de comic book y de hecho las referencias en las letras está llena de referencias a los cómics y el personaje Sarface es un personaje creado como un cómic que ellos encarnan de manera de rap conceptual. Parece casi un tributo medio de segunda mano a Jack Kirby o al tipo de personajes que solía crear Jack Kirby en los 60 para la Marvel. Y bueno, no sé si por cuestiones de copyright o que el sello no les permitió usarlo, todo el arte de tapa de Surface, que son muchos, pues ya han sacado varios discos, ninguno está presente en el libro, aunque sí hay testimonios y entrevistas con los dibujantes que participaron en todos estos proyectos. Pero claro, siendo un libro que se enfoca en el arte y en lo visual y en lo estético, la ausencia del arte de Surface se nota muchísimo.
Otra crítica que tengo, que va a sonar un poco anti-intuitiva quizás, es que el libro es demasiado democrático en su manera de prestar atención a los artistas. ¿Y qué quiero decir con esto? Le da casi igualdad de espacio o atención a un montón de artistas menores, de artes de tapa menores o olvidables dentro del catálogo de Wu-Tang. Incluye un montón de proyectos que ya no son secundarios, son terciarios o de la Liga Z de los artistas afiliados a Wu-Tang, muchos de los cuales la verdad que el arte no es nada memorable y no sé si merecían tanta atención. Me parece bien que los mencionen, que los incluyan, pero a mí honestamente que realmente no agregan nada y que contarme la historia de cómo el artista conectó con el dibujante a través de Instagram y cómo le mandó sus dibujitos a través de WhatsApp. Honestamente no me parece para nada interesante y muchos de esos capítulos del libro me los salteé porque realmente no agregan nada, ¿no? Y por último, mi última crítica, que creo que es la más devastadora para el libro, es que el libro intenta ser lo que llaman un coffee table book, un libro de arte para tener en la mesa de café y hojearlo. No es necesario leerlo en orden. Es uno de esos libros que uno puede agarrar en cualquier página y leer un poquito y está interesante y saltearse capítulos y no hay ninguna narrativa central ni nada de eso. Pero generalmente ese tipo de libros que se enfocan en fotografía, diseño, dibujo, trabajo gráfico, se destacan porque tienen muy buena calidad de impresión, en buenos papeles, con buenos colores y con imágenes grandes, lo cual en este caso no se da porque el papel que usan es bastante ordinario y las imágenes son bastante pequeñas y hay un montón de espacio en blanco desaprovechado que me da bronca a veces. La cantidad de espacio en blanco, páginas enteras en blanco, páginas con ilustraciones súper chiquititas que apenas se pueden ver, o páginas enteras con un párrafo en el medio y nada más. Ese tipo de cosas a mí medio que me pareció medio chanta, hablando así en argentino, porque el libro bien se podría haber condensado en menos páginas y menos tamaño y quizá imprimirlo en un tamaño más compacto, teniendo el arte ya en un álbum de vinilo que es de 12 por 12 pulgadas. Compararlo con verlo en este tamaño, honestamente que verlo en este tamaño no me agrega nada en absoluto. Solo el texto que va acompañado con el arte, pero el arte en sí no se luce casi nada. Y eso es una decepción, porque es un libro que intenta resaltar el trabajo del arte y bueno, no se termina luciendo como se merecerían los artistas, me parece a mí. Tengo aquí, por ejemplo, libros que se dedican a reimprimir arte de tapas icónicos de otros discos. En este caso es uno de funk y soul. Y como ven, en este tamaño, en este formato así más compacto, las tapas, aunque no son grandes, se lucen mucho más y no se desperdicia tanto espacio en blanco. De hecho, las tapas y el texto ocupan casi la totalidad de las páginas. Y la calidad de impresión, obviamente, es muchísimo más elevada. Todos los libros de Taschen, no sé cómo se pronuncia esta editorial, son reconocidos justamente por eso, porque tienen una calidad de impresión que es fabulosa y que hace que realmente el arte de estos discos se luzca como se merece, ¿no? El caso de este libro de Wu-Tang no es así. Me parece que es una editorial mucho más chica, independiente, con poco presupuesto y que este debe ser uno de sus primeros proyectos que publican. Entonces quizás que no tenían la experiencia o el conocimiento para hacer un libro de este nivel de ambición. Así todo, no se me hizo un desperdicio, no me arrepiento de haberlo adquirido. Es un libro más para agregar a mi biblioteca rapera y a mi colección de libros sobre Wu-Tang, que ya tengo muchísimos y tengo la certeza de que van a seguir saliendo más. Así que bueno, este libro se llama Deep in the Dark with the Art, de Matteo Urella, o Urella, no sé cómo se pronuncia. Y eso es todo por ahora. Nos seguimos viendo pronto por este canal con más reseñas de libros raperos. Hasta luego.